Hay muchas emergencias médicas, la mayoría de ellas inclusive, que pueden ser tratadas en casa, pero ¿cómo nosotros podemos definir cuáles son las que pueden ser tratadas en el hogar y cuáles son las que realmente requieren que nos traslademos a un centro asistencial? De todo eso vamos a conversar el día de hoy en nuestro programa en compañía de la doctora Moravia Rodríguez. Ella es otorrinolaringóloga y además asesor médico de Intermedi. Doctora, ¿cómo solemos reaccionar los venezolanos cuando padecemos alguna de estas dolencias poco comunes, por decirlo así? Algo de lo que no estamos acostumbrados a padecer. Sí, las dolencias poco comunes pudiesen ser dolores súbitos o dolores que salen de un cierto patrón. Okay. Hay pacientes que sufren de dolores de espalda, por ejemplo, o de cefaleas, dolores de cabeza. Lo que se le recomienda a los pacientes es que toda sintomatología que salga de un patrón típico del dolor es una sintomatología que debe ser o amerita ser evaluada por un médico o por un especialista. Cuando son dolores más comunes o patologías más comunes, con analgésicos, si es fiebre, con un baño que se toma el paciente o inclusive un niño, para bajar la fiebre, tomarse un antipirético es suficiente hasta la atención médica. Pero cualquier dolor precordial, dolor de espalda, dolor en región donde están los riñones, donde el paciente considera que están los riñones, que es la región posterior y baja de la espalda, un dolor de cabeza que despierta a un paciente, por ejemplo, o un dolor abdominal que despierta a un paciente, esos son dolores fuera de lo común y que meritan tratamiento y evaluación médica. ¿Y cómo solemos reaccionar? ¿Entramos en pánico quizás cuando son estas dolencias a las que no estamos acostumbrados, pese a que sean consideradas dolencias comunes o sin ningún riesgo significativo? Depende de cada paciente, es decir, usualmente si es una mamá que tiene varios niños y ha tenido experiencia con patologías infantiles, pues no se angustia tanto y no se asusta tanto. Pero en líneas generales, cuando son cosas, como le dije, fuera de lo común, el paciente tiende a entrar en pánico. Claro. Entonces lo primero que tiene que controlar el paciente es no entrar en pánico y tratar de resolver lo inmediato. Si un paciente se desmaya, por ejemplo, levantarle las piernas, darle agua azucarada, suponiendo que pueda ser una baja de azúcar, no entrar en pánico y llamar a un centro de salud, a un médico especialista o a un servicio de atención médica domiciliaria, por ejemplo. Esto de no entrar en pánico es muy importante para cualquier persona que se encuentre al lado de alguien que pues esté presentando algún tipo de síntomas parecido a lo que usted está comentando. Pero ¿cuánto puede costar realmente en ese momento determinar, mira, definitivamente voy a esperar a que llegue alguien o voy a esperar y llevarlo al médico mañana o hay que salir corriendo para una emergencia? Lo recomendable, si un paciente pierde el conocimiento, si un paciente convulsiona, si un paciente de la tercera edad, por ejemplo, tiene un cambio de conducta, se pone agresivo, pierde la movilidad de una parte del cuerpo o desconoce a las personas con las que está conversando, no sabe qué día es, puede ser síntomas de un ACV, dolor, como le digo, un dolor súbito precordial, en mandíbula inferior, epigástrico, que es en la región abdominal, algo súbito, agudo y que no permita que el paciente se pueda levantar de una cama. En ese momento eso es una emergencia y se le recomienda al paciente trasladarlo. Pero son pautas por lo general muy poco conocidas por la población. Claro, porque estos son términos que manejamos son los médicos, claro, o las personas que trabajan en áreas de salud. Entonces, un familiar de un paciente o un paciente mismo no va a tener los conocimientos para decir, no me quedo y espero o no me voy. Entonces, lo que uno le dice a los pacientes y les recomienda, pérdida de conocimiento, uno no debe esperar. El paciente pierde el conocimiento, un paciente convulsiona, no espere. Tiene dolor en el pecho, no espere. A lo mejor no es nada, pero no es lo común, no es un catarro, no es un resfriado, no es una mala digestión, es algo que sale fuera de las patologías más frecuentes que se ven en Venezuela, que claro, son síndromes diarreicos, síndromes eméticos, síndromes febriles. Y en ellas nos vamos a detener un poco más adelante. Pero me gustaría también saber si todas estas situaciones irregulares que se pueden presentar con nuestra salud ameritan atención médica. Sí, no solamente las que usted está mencionando. Todas las circunstancias de salud
a menos que un paciente sea médico, tenga un familiar médico, amerita atención por un personal especializado. Okay. Porque el paciente no se va a saber diagnosticar, no va a saber cuál es el tratamiento apropiado ni cuántos días tendría que esperar para ser evaluado por un especialista. Esos conocimientos no lo maneja la población. Por eso hay especialistas en la materia. Ahora, ¿qué se considera en sí una emergencia médica, doctora? Hay dos términos que se deben manejar, Okay. las personas deben de saber. Una cosa es una urgencia médica y una cosa es una emergencia médica. La urgencia médica son aquellas patologías en donde el paciente, como conversábamos, un catarro, una rinitis, o sea, un problema sinusal, un dolor de espalda leve, un dolor de hombro. Esas son patologías que son urgencias, se pueden evaluar en las próximas horas o en los próximos días, pero las verdaderas emergencias son situaciones catastróficas. Okay. ¿Okay? Esas son las que ameritan de atención médica dentro de la primera hora o los primeros 45 minutos después que el paciente presenta síntomas. ¿Y son más frecuentes las urgencias que las emergencias? Son más frecuentes las urgencias que las emergencias en terminología médica, o las urgencias es lo que nosotros llamamos triaje en los hospitales, a nivel hospitalario, Okay. que son los pacientes que normalmente son alrededor del 90%, 95% de las patologías que se ven en emergencias, tanto privadas como públicas. Esas son las que con un analgésico, con un antiácido, con un antipirético el paciente va a resolver, o un antibiótico va a resolver. En el momento el paciente lo evalúa y luego lo manda para su casa con el tratamiento. Y es fácil para cualquier persona por sí sola diferenciar entre la situación, si es una emergencia o si se trata de una urgencia. Como le digo, depende del paciente, Okay. pero toda aquella, sobre todo los dolores que son digamos, sería la sintomatología más aguda y preocupante, un dolor que dure más de 12, 13 horas, más de un día, que se intensifique, que no mejore con tratamiento, una diarrea que no mejore con 3 días, porque las diarreas normalmente son virales, una diarrea que no mejora a los 3 días, un cuadro catarral que no mejora a los 3 días, entonces pasa de ser un triaje a una emergencia, algo que tiene que ser evaluado por un médico especialista. Entonces, lo que es intensidad y tiempo son los dos elementos que pueden orientar a un paciente de si es algo que puede ser evaluado en los días subsecuentes o en las horas subsecuentes, Okay. o que eventualmente el paciente y su sistema inmunológico lo van a limpiar a algo que tiene que ser visto en las próximas horas o en la próxima hora. ¿Cuáles son, doctora, las principales causas, ahora sí, de las emergencias médicas en Venezuela? El 95-96% es lo que dijimos, urgencia. Okay. Cuadros catarrales, cuadros virales, cuadros febriles, infecciones respiratorias altas, estamos hablando oídos, nariz, garganta y laringe. Okay. Infecciones respiratorias bajas, que son cuadros bronquíticos, catarrales, síndromes diarreicos, síndromes eméticos, cefaleas, crisis hipertensivas, eso sí sería más emergencia que urgencia, y lo que son dolores en todo lo que es la columna, desde la parte cervical a la parte lumbar. Esos son básicamente el 90-95% de las urgencias médicas. Cosas que pueden ser fácilmente atendidas en la casa. En la casa. Que no ameritan que la persona se traslade a un centro asistencial. Y esto es bien En importante porque hoy en día, y es muy frecuente encontrarlo en cualquier estado del país, vemos las emergencias de los grandes hospitales de las regiones, como se atiborran de personas, y de repente usted ve a alguien que tiene un cólico nefrítico bastante fuerte o que está padeciendo de un dolor muy cerca del área quizás torácica, cerca del corazón, con una persona al lado que sencillamente tiene un niño que ha presentado un cuadro febril por 3 o 4 horas seguidas. Entonces es importante establecer esa diferencia. ¿Cuáles, por el contrario, son las emergencias que definitivamente cuando aparecen hay que llamar, o ni siquiera hay que llamar, hay que trasladarse inmediatamente a un centro asistencial? Sí, podemos hablar de traumatismos craneoencefálicos, traumatismo toracoabdominal, quemaduras, sobre todo en niños en edades extremas, Okay. ¿sí? Quemaduras. Usualmente es agua caliente que le cae al niño porque está cerca de donde se está cocinando, ¿cierto? O aceite. Dolores, región torácica, región interescapular, que es donde están, que es un dolor que también está asociado a infartos, dolor epigástrico que no cede con tratamiento de un antiácido, un analgésico, porque los infartos de cara inferior
se pueden manifestar como un dolor abdominal. Okay. También pueden ser dolores mandibulares o en ambos miembros, no tiene que ser necesariamente el brazo izquierdo, pueden ser cualquiera de los dos. Un paciente que pierda el conocimiento, un paciente que convulsione, un paciente que pierda fuerza o movilidad de alguna parte del cuerpo. Niños con fiebre más alta o adultos, más alta de 39 grados. Eso requiere de una atención también inmediata. Fiebre se considera de 38 grados, 5 para arriba. Okay. Eso se puede manejar, eso es fiebre. Pero ya cuando un paciente pisa los 39 grados o los 40 grados, amerita atención porque hay que descartar una meningitis o algún tipo de patología que cause una fiebre muy alta, porque el paciente tiende a convulsionar. Independientemente de la edad, doctora. Es más frecuente en niños porque su sistema nervioso central está menos desarrollado y son menos capaces de manejar los cambios de temperatura. Y si la persona desde siempre tiende a desarrollar cuadros febriles con estos altos grados, entre 39 y 40 grados centígrados, es decir, es algo que forma parte del historial de vida de la persona, ¿también amerita cada vez que haya una fiebre tan alta llevarlo a un centro asistencial? No, se debe colocar un antipirético normalmente vía oral, y si a la media hora el antipirético no funciona, no le baja la temperatura al paciente, el paciente debe tomarse un baño, ¿no? Eso se hace mucho con niños y se ve mucho a nivel hospitalario, pero sirve en adultos también. Un baño media hora con agua templada. No tiene que ser ni agua fría ni agua caliente, sino agua templada. Si eso tampoco funciona, entonces, y no se le baja la fiebre de 39 a 40 grados centígrados, sí debe ir a un centro asistencial. Hay poco conocimiento, doctora, sobre estos cuidados básicos primarios que se pueden dar en la casa por parte de la población en estas situaciones que no requieren el traslado a un centro asistencial. Sí, uno de los tal vez casos más frecuentes son los síndromes diarreicos. Okay. Los síndromes diarreicos en su gran mayoría son virales. El paciente comió algo que no estaba bien cocido, o el agua no estaba bien hervida, o no se lavó las manos, y entonces tienen cuadros diarreicos de más de 24 horas de evolución. Lo primero y lo más importante es que el paciente, independientemente de la edad, no se deshidrate. Okay. ¿Sí? Suele haber, por supuesto, bebidas para rehidratación oral. El agua sirve, no es lo mejor sería el suero oral. Y lo que se recomienda es cada vez que el paciente tenga una evacuación, ingiera alrededor, dependiendo de la edad del paciente. Si es un niño muy pequeño, son cc, 10 cc por cada evacuación, 20 cc por cada evacuación. Si es un adulto, es alrededor de 250 cc por cada evacuación. La idea es que el paciente no se deshidrate, y la manera más sencilla del paciente saber si está o no deshidratado es cómo están sus micciones, es decir, cómo orina. Si el paciente orina clarito y abundante, está hidratado independientemente del cuadro diarreico que presente. Entonces, el objetivo primordial en cualquier paciente con síndrome diarreico es no deshidratarse. Claro. Si a las 48 horas no mejora su cuadro, mejoría es cantidad y frecuencia. Eso debe mejorar a los 3 días. Si eso mejora, el paciente no tiene inclusive necesidad de asistir a un médico. Y fíjense que son medidas bien prácticas, ¿no? Cosas bastante fáciles de hacer en casa y que pueden dar con la mejoría pues muy pronta del paciente. Ahora, son cosas que las personas muchas veces no conocen, obviamente sin antes recibir la atención de un especialista. Por eso, independientemente si se trata de una irregularidad con el estado de salud, usted debe llamar a un médico. Siempre es lo recomendable. Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría al regreso conocer a qué se debe básicamente este desconocimiento básico de las personas que nos lleva muchas veces a terminar pasando pues muchísimas horas a esperas en una sala de emergencias de un hospital, por ejemplo, por algo que pudo haber sido atendido en casa.